¿Qué puede ocurrir cuando nosotros nos acercamos a las escrituras o leemos la palabra de Dios y lo hacemos sin el don de ciencia o de manera general sin la luz del Espíritu Santo? Hay un texto del Evangelio de San Mateo que me quiero permitir leer, el capítulo 13, versículo 14 al 17, que dice así: En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oían, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión, y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que escuchan. Yo se los digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy convencido de que la mayoría de las personas que pueda tomarse el tiempo para ver esta reflexión, este nuevo episodio de Opinión de un Laico, son personas que saben leer en su idioma y quizás en otro idioma. Pero más allá de eso, quiero irme más hacia lo básico. Son personas que conocen las vocales y las consonantes. Conocen las letras y a cada letra le conocen su nombre. Leer la palabra de Dios no es una tarea complicada. Un niño de 7, 8 años que ya maneje medianamente la lectura, como mi hijo, puede tomar la palabra y leerla y saber que donde dice casa significa casa, que donde dice hombre significa hombre y que donde dice pueblo pues significa una sociedad o un grupo de personas. Ese no es el problema con la palabra de Dios. Pero suponte que piensa en un idioma que use consonantes y use vocales, porque hay otros idiomas que las escribirían de una manera muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. Ejemplo, posiblemente la manera de leer o escribir de los árabes o de los propios asiáticos, como el mandarín. Entonces vamos a enfocarnos en idiomas como el inglés, el francés, no sé, el español, algún otro idioma que no sea propiamente el idioma que tú domines, bien sea natural o aprendido. Aprendido es decir, un segundo idioma o un tercer idioma. Un idioma que tú no domines. Te colocan el texto con palabras, en alemán, que tiene consonantes y que tiene vocales. Y tú conoces las letras, pero no entiendes lo que significa. Ese proceso de discernimiento, cuando Jesús, por ejemplo, quizás decía: si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Ese nivel de discernimiento lo tuvieron muchas personas, como por ejemplo San Agustín. Dentro de la propia biografía de San Agustín, él confiesa, y me atrevería a decir con un poco de vergüenza, que la primera vez que él tuvo un acercamiento con la palabra de Dios, ese acercamiento fue de: no entiendo esto, o sea, este libro no me habla nada, esto habla como para atrás y para adelante, quizás un poco de historias fantasiosas ahí cuando no termina de entender, es denso. A mí me ha pasado con otros textos, una lectura que no me atrapa rápido, que es muy densa de comprender, pues inmediatamente mi cerebro, y más en estos tiempos del descarte, de desechar las cosas, lo saca y pierde la motivación de seguirlo leyendo. Entonces, San Agustín pasó por ese proceso. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, cuentan que lo vivía, pero con la oración. Una oración rápida, sin motivación. Los 3 pastorcitos de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía, 2 de ellos, ya los 3 han fallecido, pero los 2 primeros murieron inclusive niños. Contaban que cuando hacían el rosario, lo hacían súper rápido y la oración casi que la decían algo así como Ave María, Ave María, Ave María. No, o sea, no hacían ni siquiera la oración completa. Y el ángel se les sienta y se les aparece y les llama la atención por ello. Porque para Dios, lo mejor. Entonces, ¿por qué hago todo este contexto? ¿Por qué toda esta gran introducción para explicar un tema tan importante? Porque
Seguramente le pasa a sacerdotes, a religiosas, a laicos. Laicos pueden ser catequistas, coordinadores parroquiales de cualquier tipo de movimiento, ministerio, grupo, hermandad, experiencia, como lo quieran llamar. Que tomamos textos seleccionados de aquello que nosotros creemos dominar, creemos entender, y por ahí creamos una imagen. Nos creamos una imagen. En torno a mí, por ejemplo, hay personas que piensan que yo me sé muchísimo la palabra de Dios, que la domino, bueno, casi que la Biblia me la sé de memoria. Y eso no es verdad. No me la sé de memoria. Sé muchas cosas. Y las cosas que sé a veces más que por haberlas leído, es porque he conseguido en YouTube, en redes sociales o hasta de manera presencial, muy buenos predicadores que han sabido no colocar la palabra de Dios, nada de la palabra de Dios en duda en mi mente, porque eso no es lo relevante en la palabra de Dios. No es el predicador que se ha procurado en decir, estos libros fueron históricos, esto no fue real, esto es un poema. Eso no es el interés de la palabra de Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Es verdad porque es verdad de Dios, es palabra de Dios y Dios no se puede engañar a sí mismo. Es como, por ejemplo, veamos inclusive el mismo Cristo, que era el verbo vivo, el verbo encarnado. Jesucristo contaba cosas. Algunas eran históricas, otras eran parábolas, pero en todos había un mensaje. Por ejemplo, ¿quién no ha usado justamente algo que se reflexionaba? En el momento que hago esta grabación, se hizo la lectura en el domingo, el cuarto domingo de Cuaresma del año 2025, la lectura del Hijo Pródigo. Nadie se pone a decir, bueno, pero es que eso es un cuento. El papá perdonó al hijo, no importa, eso no, como eso no es real, y como no es real, no es posible que ocurra, yo lo desestimo. Al contrario, todo el mundo suele utilizar la imagen del Padre como la imagen de Dios, ese Dios que es amoroso, ese Dios que abraza al pecador. No estoy de acuerdo en decir que Dios no juzga. Hoy inclusive en una de las oraciones de la hoja de domingo, no sé si era la oración colecta, pero había una oración que decía, no, perdón, no era la oración, eran las peticiones. Decía, puede ser Dios que no juzga, eso no es correcto decirlo, Dios es juez, pero es un juez misericordioso, es un juez de amor, pero es el único además que tiene el poder de juzgar, y qué bueno que sea él el que juzgue. Entonces, si de Cristo, de sus parábolas, de aquellas historias que no eran precisamente reales, pero también que hay hechos históricos, nosotros no nos detenemos a precisar qué era verdad y qué no, todo lo tomamos como una verdad, como un modelo de evangelización. Con la palabra de Dios ocurre lo mismo. Entonces, acercarse a la palabra de Dios, algo necesario para poder crecer en el conocimiento de Dios, en la experiencia de dialogar con Dios, es fundamental. Pero no es que tú te agarres la Biblia, te sientes en tu casa solo y empieces a leerla y tú solo estudiarla porque tú eres autodidacta. Eso es muy peligroso. Eso te puede llevar por caminos muy equivocados, como lo han tenido muchas fundadores, muchas personas que en discrepancia con la palabra, con la iglesia, se han separado y han fundado sus propias iglesias y sus propios conceptos. Y algo que uno humanamente empieza a buscar en la palabra de Dios, porque yo lo hice muchas veces, es tratar de buscar justificativos de mis pecados. Y así, por ejemplo, gente que se centra en el modelo de quizás de David, homicida, adúltero, que además desconfió mucho de Dios cuando le prohibió hacer un censo, y pueden decir, bueno, pero si David es el gran rey de Israel y hizo estas cosas, porque yo no, si yo soy un ser humano. Y nos quedamos con la justificación de los pecados. Pues te digo algo, querido hermano, querida hermana, y con esto termino, no te estanques en la mediocridad. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro que te debe incomodar toda la vida, que te debe mantener en movimiento, estremecido, hasta que logres alcanzar la meta para la cual fuiste creado, que es la meta de la santidad. No le pierdas la batalla a la vida. No puede ser que los problemas de la vida, las depresiones, te lleven a los vicios o inclusive hasta pensar en el suicidio, porque no consigues una fuente de vida. Dios es la fuente de vida. No hay problemas eternos. Hay problemas. Y a veces problemas que duran mucho y a veces que vienen todos juntos como un tsunami o como una avalancha. Pero la avalancha pasa, el tsunami pasa y el terremoto, por más poderoso que sea y por más estragos que deje, también pasará. Y luego vendrá el tiempo de calma. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la oración.